Hola a todos, con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente ciclo de Boris Spassky, 10º campeón mundial de ajedrez. Veremos ahora una interesante partida disputada en la semifinal del 22 campeonato de la URSS, el año 1954, disputado en la ciudad de Leningrado, donde Boris Spassky con 17 años se enfrenta al maestro Bishop con las piezas blancas Spassky y Bishop con las piezas negras. Corresponde a una apertura cerrada, defensa Grunfeld. Spassky parte con D4, su rival caballo F6, C4, G6, caballo C3, D5, dando inicio a lo que se conoce hoy en día como defensa Grunfeld. Alfil G5, caballo E4. Esta movida alfil G5 es una idea de Mark Taimanov. Caballo E4, alfil F4. La idea de Taimanov era alfil H4 para mantener presión sobre el punto E7 de las negras. Pero alfil F4, caballo por C3, B por C3, alfil G7, E3, enroque corto, caballo F3, C6. En esta apertura no se puede ser tan suavecito, por así decir, tan liviano para jugar. Se impone, ¿no es cierto?, C5 para atacar el centro blanco. Pero estas movidas le dejan las manos abiertas para que el blanco pueda operar tranquilamente en las dos alas según él estime conveniente. Normalmente las blancas atacan en el ala de rey y las negras lo hacen en el ala de dama. D por C, alfil por C4, caballo D7. Se imponía nuevamente C5. El jugar demasiado conservador generalmente lleva una pequeña semilla, la semilla de la derrota. Enroque corto, caballo B6, alfil B3, manteniendo la diagonal, ¿no es cierto?, A2, G8, muy importante. Caballo D5, caballo E5, buena jugada. Si ahora caballo C3, pierde por caballo por F7. Y si caballo por D1, caballo por D8, jaque, a la descubierta, rey H8, caballo por F7, con ventaja ganadora. Y a caballo por F7, torre por F7 viene alfil por F7 jaque, torre por F7, rey por F7, dama B3 jaque, caballo D5, E4 recuperando la pieza con ventaja de calidad. Caballo por F4, E por F4, dama D6, torre E1. Lo correcto hubiese sido ahora alfil E6 para justificar la movida de la dama a D6. Pero las negras jugaron E6, nuevamente muy conservadores. Dama F3, torre E8, era superior, torre D8 con idea de alfil D7 y alfil E8. Torre 8, H4, F6, debilitando seriamente el enroque y sobre todo la casilla E6. Caballo D3 con la idea de realizar una maniobra que la veremos a continuación. B6, H5, G por H5, captura porque si no el blanco captura en G6 y después sitúa su alfil en C2 con la dama en G3 atacando sobre el punto G6 negro. F5, ahí está la idea de haber sacado el caballo de F4 a D3 y no a F3. F5 golpeando muy fuerte. Rey H8, caballo F4, buena jugada. Y si ahora E5 venía dama por H5, se ataca la torre y si la torre se defiende, caballo G6, mate. Bonita posición. Entonces tenemos alfil B7, F por E6, torre E7, caballo por E5, ya la posición blanca es ganadora. Torre F8, caballo G3 para obtener control absoluto en la casilla F5. C5, D5, buena jugada. C4, caballo F5 tocando a la dama. Dama C5, alfil por C4, torre por E6. Fácilmente las negras podrían haber abandonado en este minuto, pero la inercia hace que el rival siga jugando. Torre por E6, dama por C4, dama G3 y las negras por fin abandonaron. ¿Por qué? Por si se quiere defender el mate con torre G8, viene sencillamente
esta bonita jugada, torre E8, y si dama por D5, dama por G7, mate, ¿no es cierto? Y la otra posibilidad era torre F7, pero entonces usted se encontraba con torre E8, alfil F8, torre por F8, jaque, torre por F8 y dama G7, mate. Bonita partida, corta, pero muy interesante, una variación dentro de la defensa Grunfeld. Entonces tenemos que en la movida 29, después de dama G3, su rival abandonó. Y el año ya 54, Boris Spassky se demostraba que era un excelente jugador táctico. Y bueno, siempre se le ha reconocido a Boris Spassky su estilo universal, tan bueno para jugar apertura abierta como cerrada. Y además un caballero en el tablero del ajedrez. Lo demostró en el Campeonato del Mundo de 1972 al ceder o hacerle concesiones al atribulado en algún momento Bobby Fischer, que estaba solo contra el mundo, luchando por ese título, que finalmente lo consiguió, pero en gran medida, pienso yo, por la caballerosidad de Boris Spassky, porque en algún momento, antes de continuar con la tercera partida de ese match, si Spassky se hubiese retirado del Campeonato del Mundo por la falta de educación de Fischer, probablemente hubiese conservado su corona, pero Spassky quiso demostrar en el tablero que era superior al jugador norteamericano, y eso habla muy bien de un deportista y además de un caballero a carta cabal. Bien, nos veremos en breve más adelante con más partidas de este caballero del tablero. Muchas gracias y hasta pronto.